¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. En inglés es to be or not to be, that is the question. Y si usted le gusta un poquito la literatura, esta es una frase famosa de una de las escrituras de William Shakespeare, de Hamlet. Ahora, cuando esta frase famosa fue escrita, o en el parte del programa que él había escrito, del drama que él había escrito, era cuando el personaje estaba debatiendo en sí mismo si la vida valía la pena vivir o no vivir. Si aquello que estaba alrededor valía la pena sufrirlo o era mejor suicidarse. Y sabes que cuando uno piensa en la vida, estas palabras muchas veces pueden ser parte de nuestra realidad. Yo creo que hay momentos donde todos nos hemos encontrado debatiendo si queremos tirar la toalla o no. Si uno piensa en el índice de suicidio, cuando uno habla en cuanto a pastores en Estados Unidos, el número ha incrementado. Cuando uno habla en cuanto a los niños, el número ha incrementado. Y sabes, eso quiere decir que muchas veces nosotros, a pesar de que estamos cerca de Dios, no obstante el enemigo muchas veces nos desvía la mirada y nos hace entrar en un momento de suma desesperación. Puede ser que tú que estás sentado aquí has pasado por un momento así, porque muchas veces nosotros llevamos muchas batallas en silencio. Aquella cosa que no nos atrevemos a contar porque pensamos que la imagen que nosotros debemos dar es la imagen de perfección porque soy cristiano. Si hay algo que Dios ha golpeado en mi corazón mucho en estos últimos años y más en estos últimos meses es eso. Deja de actuar y sé quién eres. La obra de Dios descansa sobre Dios, no sobre mí. Una de las cosas que para mí era muy pesado era eso. El llamado al pastorado muchas veces es un lugar de mucha soledad. Es muchas veces un lugar donde hay mucha presión, porque la exigencia de la opinión pública es mucha. Y a veces la opinión pública pesa más que la opinión de Dios. Y por eso Dios en mi vida ha golpeado mucho eso. Quítate la presión. No eres tú quien hace la obra, soy yo. Y así como obro en la congregación, continúo obrando en ti. Y eso es algo que Dios ha marcado en mi corazón, es que yo sigo siendo uno más. Sigo siendo un necesitado más, sigo siendo una persona que está quebrantada y sigo siendo una persona que está en la búsqueda de Dios. Y cuando uno va a la palabra de Dios, ser o no ser, esa es la cuestión. Yo creo que nos hace bien preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos hace dar un paso más. ¿Qué es aquello que motiva nuestro corazón? ¿Qué es aquello que nos lleva a sacarnos muchas veces de los momentos de desesperación y colocarnos nuevamente de pie? Sabes, hay tres palabras que a lo largo de este tiempo han golpeado mi corazón: promesa, presencia y poder. Promesa, presencia y poder. Uno muchas veces en la vida quiere tener el resultado de manera automática. Pero en la vida nunca existen los cambios automáticos. Hay cambios que se dan rápido, pero todo en la vida es el resultado de un proceso. Todo en la vida es el ser constante con el proceso que Dios quiere. Para David, él murió sin ver la construcción del templo. Pero sin embargo, Dios le hizo una promesa. Tú tendrás descendencia y tu hijo será quien construya el templo. Cuando uno va a Segunda de Crónicas, el capítulo 6, es ahí donde escuchamos la oración de Salomón. Ahora, aunque David no vio el templo, David fue alguien que esa promesa que él recibió de parte de Dios, lo pudo entregar a su hijo. Y cuando uno comienza a leer la oración de Salomón, fíjate cómo dice. Dice, entonces Salomón dijo: Señor, tú has dicho que habitas en la oscuridad de una nube.
pero yo te he edificado un templo, una mansión donde habites para siempre. Luego se volvió hacia toda la congregación de Israel que estaba allí de pie y la bendijo y añadió: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido la promesa que le hizo a David, mi padre. Ahora, esa promesa era una promesa que David le había hecho aún antes de que Salomón haya nacido. Si uno va un poquito a la historia, dice que Salomón nació alrededor de los 50 años de David. Y sabes que cuando uno piensa en lo que es la vida, uno tiene que confiar que la promesa de Dios siempre se cumplirá. La promesa de Dios siempre se cumplirá. Es verdad que muchas veces en el presente nos cuesta mantenernos firmes en ese proceso de confiar en la palabra de Dios. Pero sabes, en Hebreos capítulo 11 hay un capítulo que Dios le dedica a la fe. Y dice el versículo 1: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y sabe que cuando nosotros pensamos en la fe, es aquello que Dios promete, es entender que lo va a cumplir. Es verdad que muchas veces cuando nos enfrentamos en cosas en el presente, es difícil poder confiar porque uno no entiende lo que está por pasar. Pero sin embargo, aun cuando mis ojos no lo pueden ver, yo entiendo que Dios está obrando. Aun cuando yo no lo puedo percibir, yo sé que Dios continúa siendo fiel. La palabra de Dios así lo dice: aun cuando nosotros somos infieles, ¿qué es lo que dice? Él permanece fiel.